Hola, espero que estés muy bien y bienvenido a mi canal. En este video quiero mencionarte las diferencias, ventajas y desventajas que existen entre los televisores QLED, Mini LED y OLED. Primero que todo, quiero que entiendas que los televisores QLED y Mini LED tienen como base una pantalla de cristal líquido, o sea, una pantalla LCD. Y en la parte posterior tienen algún tipo de tecnología de retroiluminación. Aquí quiero que entiendas que hay televisores Mini LED que cuentan con tecnología de color Quantum Dots, como es el caso de los televisores QLED. Este es un televisor QLED y este es un televisor QLED Mini LED. Este de acá no cuenta con tecnología Mini LED, pero como te digo, al igual que este Mini LED, la Q hace referencia a Quantum Dots, es decir, que cuentan con ese tipo de tecnología de color agregada a su pantalla de cristal líquido. Y como te mencionaba, en la parte posterior la tecnología de retroiluminación LED cambia. En este, como ya te dije, tiene Mini LEDs, o mejor llamada como tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con Mini LEDs y atenuación local. Mientras que este, por ejemplo, tiene tecnología de retroiluminación LED directa convencional, es decir, que no es ni Full Array, no es ni Full Array con Mini LEDs. Quiere decir que tiene una cantidad de bombillos LED o luces LED menor y suelen ser un poco más grandes. Pero también quiero que entiendas que hay otro tipo de tecnología de retroiluminación conocida como LED Edge, que está ubicada normalmente en la parte de abajo de la pantalla y que también tienen algunos televisores con tecnología QLED, o sea que tienen el filtro o tecnología de color Quantum Dots. Normalmente esos televisores que tienen ese tipo de tecnología de retroiluminación LED Edge con tecnología además de Quantum Dots los encuentras en muchos modelos de la marca Samsung. Entonces, para recapitular hasta aquí, QLED y Mini LED como base tienen una pantalla de cristal líquido, o sea que son televisores LCD con algún tipo de tecnología de retroiluminación que podría variar. Existen televisores QLED y que al mismo tiempo son Mini LED, y existen televisores QLED que no son Mini LED. Entonces, como tal, la L, la E y la D hacen referencia a que tienen algún tipo de tecnología de retroiluminación LED. Y otro aspecto muy importante que quiero que entiendas es que dentro de esa pantalla LCD, además, por supuesto, la tecnología de color Quantum Dots que podrían tener, cuentan con una configuración de píxeles que puede variar, que es lo que uno comúnmente conoce como panel VA, panel IPS o panel ADS. El rendimiento en escenas oscuras, el rendimiento en cuanto a precisión de colores y ángulos de visión podría variar dependiendo del tipo de panel. Panel VA suele tener esos televisores, la pantalla LCD proveer mayor cantidad de brillo y mejor rendimiento en escenas oscuras, pero terribles ángulos de visión. El que tenga panel IPS suele tener mejores ángulos de visión, pero suele tener menor cantidad de brillo y el rendimiento en escenas oscuras más terrible de todos, por decirlo de alguna forma. Y el que tuviera panel ADS es el que tiene rendimiento más o menos equilibrado, aunque tira un poco más hacia el lado de los IPS, es decir que no es el peor en escenas oscuras, pero tampoco se compara a uno con panel VA. Y en cuanto a ángulos de visión, digamos que no es el mejor, pero tampoco es el peor. Por el lado de la tecnología OLED, todo cambia completamente. ¿Has visto de pronto en las tiendas que los televisores OLED tienden a ser muy delgados, muchísimo más delgados en comparación a los televisores QLED y a los televisores Mini LED u otro tipo de televisores LCD LED? Y es que quiero que entiendas que en los televisores OLED no hay una pantalla de cristal líquido como si existe en los televisores LCD LED, bien sea QLED, bien sea Mini LED o un televisor que no tenga algún tipo de tecnología de color extra. Y es que quiero que entiendas que los televisores OLED como tal, digamos que funcionan de una forma similar a los televisores LCD LED, pero en lugar de utilizar capas semiconductoras, emplean capas compuestas por componentes orgánicos, y cada píxel del televisor con tecnología OLED puede encenderse y apagarse de manera independiente. Pero también es cierto que en algunos televisores OLED hay una capa extra. Por ejemplo, en los televisores QD OLED de Samsung hay una capa extra que es de luz azul, que les provee mayor cantidad de brillo, y además la Q y la D hacen referencia a que cuentan con tecnología de color Quantum Dots. En el caso de la tecnología Tandem RGB OLED que LG planea incluir este 2025,
digamos que agregaron una capa extra a sus televisores OLED para poder mostrar mayor cantidad de brillo, mejor precisión de colores y al mismo tiempo intentan economizar el consumo energético. Y esa es otra diferencia de los televisores OLED en comparación a los televisores LCD LED, bien sea QLED, bien sea mini LED u de otro tipo. Y es que el consumo energético tiende a ser más eficiente en los televisores con tecnología OLED. Sin embargo, no todo es maravilla en cuanto a la tecnología OLED. Cuenta con, digamos, dos pequeñas desventajas. Una de ellas tiene que ver, por supuesto, con el precio, que suelen ser más costosos en comparación a los televisores LCD LED, y la otra es que tienden a sufrir bajo condiciones muy extremas de lo que se conoce como retención de imagen, que puede llevar a lo que se conoce como quemado o muerte de píxeles. Quiere decir, por ejemplo, que si dejas una imagen estática por muchas horas durante muchos días, años, puede ocasionar que esa imagen aparezca borrosa o aparezca sombreada en otro tipo de imágenes, y con el tiempo esos píxeles simplemente ya nunca más volverán a encenderse. Recuerda que se trata de capas orgánicas, o sea que digamos que podrían morir más fácilmente en comparación a un televisor LCD LED. De hecho, en los televisores LCD LED ese problema de retención de imagen no existe. No obstante, quiero que entiendas que este problema en los televisores OLED actualmente es muy difícil que suceda, y es que de eso se tratan las mejoras que han recibido este tipo de televisores con tecnología OLED, bien sea QD-OLED o por ejemplo los WOLED de LG, y es que tienden a hacerlos más resistentes a ese tipo de problema de retención de imagen y quemado de píxeles. También quiero que entiendas que estos modelos OLED también tienen una configuración de píxeles que puede variar. Lo más común actualmente es los paneles WOLED de LG, que tienen una configuración de píxeles de este tipo, cuentan con un píxel blanco, y la configuración de píxeles de los paneles QD-OLED que fabrica actualmente la marca Samsung, que es de esta manera. Por supuesto, es una tecnología que tiene más ventajas en comparación a los televisores LCD LED, bien sea QLED o QLED mini LED. Una de ellas es, por supuesto, el contraste infinito, muestran colores negros perfectos, nunca van a existir los problemas que se conocen comúnmente como clouding o nubosidad, blooming o floración o halos de luz, y tampoco van a existir sangrados de luz. Y además, los ángulos de visión sí o sí van a ser siempre casi perfectos o perfectos, como es el caso de los televisores OLED con panel QD-OLED de Samsung. Y aquí quiero entonces volver a los televisores QLED o QLED mini LED, que ya sabes que la base es una pantalla LCD, o sea de cristal líquido con algún tipo de tecnología de retroiluminación LED. Ya te había mencionado que el rendimiento en escenas oscuras podría variar mucho el tipo de panel que tuvieran, bien sea VA, IPS o ADS, pero también, por supuesto, puede variar mucho dependiendo del tipo de tecnología de retroiluminación que puedan tener. Lo mejor y más asequible en cuanto a nivel económico actualmente tiene que ver con los televisores con tecnología de retroiluminación mini LED, porque cuentan con mayor cantidad de luces LED y suelen ser más pequeñas y suelen tener más zonas de atenuación local. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo en la escena hay una parte con mucha oscuridad, pero además hay una pequeña parte que necesita que lleve más luz o color, entonces el televisor de forma inteligente va a atenuar las luces LED en esas partes que vayan oscuras y va a dejar encendidas o más claras o más brillantes las luces LED en la parte o partes que tengan más brillo y más color. Entonces, entre más luces LED tenga un televisor LCD, va a tener mejor rendimiento en escenas oscuras, va a tener mejor atenuadas esas zonas que deben ir atenuadas y mostrarán menor intensidad de los efectos conocidos como blooming, en algunos casos clouding. Sin embargo, hay televisores LCD con tecnología mini LED pero que tienen panel IPS, en donde a pesar de que son mini LED, el rendimiento en escenas oscuras deja mucho que desear en comparación a una misma versión mini LED pero con una pantalla LCD con panel VA. Sé que de pronto dije muchos términos, tal vez no sea tan fácil de entender, pero traté de explicarlo de la forma más sencilla y también certera posible. Entonces, como resumen, QLED, mini LED. Pueden haber televisores QLED, mini LED, o sea que tienen tecnología de color Quantum Dots dentro de su pantalla de cristal líquido y cuentan con tecnología de retroiluminación mini LED. Y pueden haber televisores
QLED que no son mini LED, que pueden tener además una tecnología de retroiluminación LED Edge que no es de lo mejor actualmente. Y te recuerdo la configuración de píxeles que pueden tener, VA, IPS o ADS, y que el rendimiento en escenas oscuras en cuanto a colores y ángulos de visión puede variar dependiendo de ese tipo de panel. Y los televisores OLED cuentan con capas orgánicas, no tienen una pantalla LCD, no es una pantalla de cristal líquido, cuentan con mejores ángulos de visión. En cuanto a brillo, puede variar mucho dependiendo de cada modelo, y actualmente otra de las mejoras de los televisores OLED tiene que ver precisamente con eso, con la cantidad de brillo, porque se estaban quedando atrás en comparación, por ejemplo, a los televisores LCD mini LED. Entonces, tanto Samsung como LG, que son actualmente las principales marcas que fabrican pantallas OLED, digamos que se han puesto en este trabajo de que sus televisores puedan generar cada vez, con cada año, mayor cantidad de brillo, pero que al mismo tiempo sean más resistentes a la retención de imagen y que al mismo tiempo puedan tener una eficiencia energética más óptima. No siendo más, ojalá hayas podido entender las principales diferencias, ventajas y desventajas entre estas tres tecnologías, aunque digamos que podría encajonar a QLED y mini LED como una sola tecnología, por decirlo de alguna forma, porque tienen muchas cosas similares. Pero si no, por supuesto, puedes dejar tu comentario en la caja más abajo, en la caja de comentarios, haciendo tu pregunta, y más adelante también haré directos para resolver todo tipo de dudas que tengas. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, también dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, gracias por ver y hasta la próxima.